Para todos, Buenas sean noches. todos bienvenidos a esta clase del curso La Predicación Cristocéntrica. Vamos a orar y vamos a estar conectados quizá por una hora para poder desarrollar el contenido que tenemos hoy en mente, por lo menos en la mía. Vamos a esperar que algunos ya se están incorporando. Correcto. Voy a pedir a los que tienen el micrófono abierto, Alejandro, Mir, Moisés, ok, sean tan amables de poner. Creo que Alejandro, creo que tiene el micrófono abierto. Gracias, hermano. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por darnos el privilegio y la bendición de poder acercarnos a ella con corazones sencillos, humildes y sabiendo, Padre, que de ti viene todo don y toda dádiva. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, por darnos tu palabra y que en todo Jesucristo sea glorificado. Gracias por los hermanos que están conectados y aquellos que se van a conectar. Pedimos que tú nos puedas guiar, tú nos puedas instruir en tu palabra. La gloria sea para ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, estamos en el curso La Predicación Cristocéntrica. Hay una reseña que hace el autor sobre la confesión helvética. Es una confesión de un grupo de hermanos que se reunieron en el tiempo poco posterior a la Reforma Protestante. Y esa frase que cita el autor Chappell dice que predicamos, cuando nosotros predicamos, eso es lo que estamos predicando, la palabra de Dios. Es decir, el autor asemeja o equipara la predicación de la palabra a la palabra de Dios. Eso quizás pueda sonar muy peligroso hasta cierto punto, porque la subjetividad nunca va a escapar de la predicación. El que diga, a veces yo escucho a la gente que dice, Señor, y ahora pasa un carbón encendido por mi boca y que no hable yo, sino que hables tú. Eso es, ¿cómo le puedo hablar? Es un campo bastante complejo, porque la parte humana, la parte divina, generalmente van a trabajar juntos. Entonces, eso es lo que más o menos la confesión helvética podría estar mencionando. Cuando la predicación eh, va a reflejar o va a, a explicar, va a hacer notar, va a hacer ver el sentido que la palabra de Dios tiene, entonces es palabra de Dios en un sentido. Entonces, estamos hoy por tocar algunos aspectos en cuanto a lo que nos corresponde. Vamos a hablar acerca de algunos elementos, la palabra y el testimonio. Lo primero que el autor nos habla es acerca de la nobleza de la predicación. Entonces, Dios nos ha encomendado la hermosa tarea de anunciar el Evangelio. Y eso debería ser visto como un privilegio
pero también como una gran responsabilidad. Que Dios haya, como dice 2 Corintios, tenemos este tesoro en vasija de barro. ¿Sí? Está hablando del Evangelio, de la gloria del nuevo pacto de Jesucristo. Y ese tesoro eterno ha sido depositado en vasija de barro. Entonces, por eso de que quítame a mí, Señor, y que solamente hables tú, eso no es tan cierto. Y me parece muy ingenuo, más bien. Entonces tenemos que entender que incluso cuando estudiamos bibliología, la parte de la teología sistemática que estudia las escrituras, entendemos que la inspiración no es mecánica. Y no somos una especie de robot o autómata donde Dios habla y nosotros nos perdemos y algunos creen que es una especie de lavado cerebral donde perdemos la conciencia. No, tal cosa no está muy lejos de la verdad bíblica. Estamos hablando de que Dios trabaja a través de seres humanos. Por eso el término que utiliza Pablo de colaboradores está hablando de sunergios, está hablando de gente que trabaja juntamente con Dios. Es decir, algo he aprendido yo durante muchos años, es que Dios hace su trabajo y yo hago el mío. Mi trabajo no es hacer el trabajo de Dios, pero Dios tampoco va a hacer lo que me corresponde a mí. ¿Qué es lo que le corresponde hacer a Dios? Sanar, salvar, restaurar, transformar, obrar milagros, repartir los dones espirituales, darnos fortaleza espiritual, guiarnos a toda verdad, iluminarnos en el conocimiento de su palabra. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Predicar, orar, digamos así, exhortar, trabajar juntamente con Dios. Hace años el pastor Wilfredo Velázquez decía una clase de mí, ¿cuántos de ustedes están haciendo la obra de Dios? Y la gente levantó la mano, yo. Y yo no levanté la mano, porque realmente yo no abro correcto, dar el crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Exactamente. Emil siempre está bien conectado, ¿no? Entonces, el profesor Wilfredo decía que nosotros no hacemos la obra de Dios. Dios hace su obra. Tomando el pensamiento de la carta a los Corintios, entendemos que somos colaboradores de Dios. Decía el profesor Emil Cordero, mensaje que enviaba, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, la tierra, tomando esa metáfora, hace lo que el agricultor no hace. Y el agricultor no hace lo que la tierra hace. La tierra presenta las condiciones físicas, químicas, biológicas, orgánicas, para tener un ambiente para la germinación. Pero generalmente, a menos que sea una propagación por espora, por el aire, por el viento, o los pájaros, pero generalmente el sembrador, el ser humano es el que siembra. Entonces, nosotros en las iglesias nos pasamos el tiempo intentando hacer lo que a Dios le corresponde hacer. Y por otro lado, esperando que Dios haga lo que a mí me corresponde hacer. Entonces, cuando hablamos de la nobleza de la predicación, es que Dios ha encomendado a hombres como usted y como yo ese mensaje glorioso. Y como lo subjetivo, estuve buscando en Coalición para el Evangelio y en Protestantismo Digital el artículo del cual yo he hablado sobre la subjetividad en la interpretación y no lo he conseguido. Estuve en el buscador y algún día lo conseguiré. Yo debí haber guardado ese artículo en mi carpeta, pero no, lo leí, me gustó mucho y no lo guardé. Pero el autor
creo que de apellido Eller, alemán, habla de que la subjetividad es un elemento insoslayable, no podemos eliminarla, ni mucho menos, como dice él, entender que es mala en todo sentido, porque Dios nos creó así. Lo que sí decíamos la semana pasada, y esto lo mencionaba Emil, que cuando aplicamos la metodología exegética, el método gramático histórico literal, 9 pasos, 10 pasos, en el manual que este servidor escribió, tengo 8 análisis, por cierto, en español, para la gente que no sabe griego, para hacer un acercamiento, una aproximación al sentido del texto. Entonces, la predicación nos trae nobleza, porque nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, no con sabiduría humana, sino con la verdad de Dios, con el poder de Dios. Entonces, y otra cosa, que es un mensaje de salvación, un mensaje de liberación, es un mensaje que tiene el poder para transformar las vidas. Entonces, tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? Entonces, alguien dijo, yo escuché hace muchos años, que Dios no está comprometido con mis ideas, pero sí con las suyas. Por eso, mientras el predicador sea honesto, responsable, de saber cuándo el predicador está forzando el texto, cuando el predicador está haciendo un trabajo de eisegesis, introduciendo comentarios suyos, ideas, incluso hasta caprichos. Entonces, por eso la honestidad, la responsabilidad, y por eso este método gramático histórico literal pues nos va a ayudar mucho. Por cierto, yo subí a WhatsApp, al WhatsApp de Min San Francisco también, ¿no? Subí unos artículos, correcto, bien importantes. Subí la interpretación alegórica y también un artículo sobre la Escuela de Interpretación Alejandrina. Correcto, la cuna del método alegórico. Correcto, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y también subí algunas porciones de la interpretación de la predicación expositiva en contraposición a la predicación alegórica. El autor Chappell nos sigue hablando acerca de el poder en la palabra. Fíjense que él dice poder en la palabra. Nosotros sabemos que la palabra es poderosa, pero tenemos que entender que cuando nosotros predicamos, por muy elocuente que podamos ser, por muy virtuosos, manejar la retórica, la oratoria, yo estoy a favor de todo eso. Yo siempre le comento a los hermanos de la iglesia, en los últimos 3, 4 años, post pandemia, yo estuve tomando algunos cursos con maestros de la Universidad de Barcelona, España. Ellos dan cursos gratis. Y tomé algunas lecciones sobre oratoria. Y eso me ayudó mucho. El lenguaje corporal, la posición de las manos, el uso, correcto, las señales que puedo dar, incluso el metalenguaje, la propagación de la voz, hablar ayudar en mi dicción, los gestos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la predicación será poderosa siempre y cuando esa predicación esté apegada a la palabra de Dios. Entonces, cuando nuestra predicación está apegada a la palabra de Dios, Dios va a, como dice Isaías, la palabra va a ser todo aquello para lo cual Dios la ha enviado a que haga. Entonces, los predicadores tenemos que tener mucho celo, confianza, libertad
sabiendo que Dios va a cumplir su propósito a través de la sana predicación. Por eso le dice a Pablo Timoteo que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Correcto, está hablando de la predicación. Y por cierto, ¿no? En Tito, yo hice un comentario sobre Tito. Tito habla de la sana enseñanza. Es decir, una enseñanza saludable. O mejor dicho, en otras palabras, es una enseñanza que produce salud. Y eso está en contraposición a las herejías del primer siglo, los maestros judaizantes, correcto, el proto-gnosticismo de la época. Entonces, Dios puede utilizar nuestra elocuencia y va a utilizarlo a nosotros como tal, pero en la medida que nuestra vida sea una vida que esté pegada a sus estatutos, a sus mandamientos, una vida de obediencia, una vida dedicada a Dios. Por aquí, el hermano Tony Camaro, que tengo días sin escucharlo hablar. Tony, por ahí levántate la mano. Saludos, José, saludos a Saludos, todos, abrazos para todos. qué gusto escucharte. Hace algún tiempo leí un artículo del pastor John MacArthur que él tituló La teología del dormir y lo fundamentó en Marcos capítulo 4, donde habla del sembrador. El sembrador tomó la semilla, fue y la sembró, luego fue y se acostó a dormir y sin saber cómo, sin que él entendiera cómo, la semilla dio su fruto. Entonces, la premisa que nos presenta MacArthur en el artículo es precisamente el hecho de que seamos fieles en predicar bíblicamente, en enseñar la idea central que el autor bíblico nos presenta en los versículos que estudiamos y que predicamos, y confiemos al mismo tiempo en ese fruto que la palabra de Dios va a hacer en la audiencia. Es Dios quien hará que brote esa semilla de la palabra en los corazones de las personas que van a escuchar. Y ciertamente es así. Con respecto a lo que decías al principio de la clase, José, estoy completamente de acuerdo sobre la subjetividad. Sin embargo, es importante también resaltar que hay un subjetivismo muy nocivo que ha invadido a la iglesia en nuestros tiempos. Hay un movimiento que probablemente ustedes han escuchado hablar de él, que se llama la iglesia emergente. La iglesia emergente propone que no es posible para el intérprete entender la verdad bíblica con objetividad. En ese sentido, la hermenéutica o la exégesis no tendría ningún sentido, porque por más de que se esfuerce el intérprete, poder encontrar la idea central del autor bíblico no puede hacerlo por la misma subjetividad y el montón de ideas preconcebidas que no puede vencer, propone ese pensamiento. La iglesia emergente entonces dice que cuando se reúnan, deben haber un predicador que no enseñe más de 5 minutos para dar lugar a otras interpretaciones del pasaje bíblico. La audiencia debe escoger entonces cuál interpretación le gustó mejor, le gusta, porque ellos proponen que un texto bíblico puede tener cualquier cantidad de significados debido a esa subjetividad que nos ha invadido y de la que no nos podemos librar. Eso es completamente nocivo y peligroso. Quería decir eso, hermano. No, muy importante tu comentario, ¿no? Porque una cosa es la subjetividad y la otra cosa es ese subjetivismo. La subjetividad es innata en el ser humano. Cada quien puede tener un punto de vista, pero para eso está la metodología exegética. Y esa metodología exegética, juntamente con las normas y las leyes de la hermenéutica, pues nos van a permitir a nosotros pues tratar de que esa subjetividad no se derive a locuras e inconsistencias como en el caso de esta gente de la iglesia emergente, correcto. Entonces, pero el binomio sembrador-semilla es muy elocuente. Esa parábola que tú estás refiriendo es la semilla que crece secretamente. Es la planta y se va a dormir. Y la tierra produce porque no es mi habilidad,
lo que va a convencer, aunque la habilidad es importante. No es el carisma, aunque el carisma es importante. No es mi oratoria, mi retórica. Todo eso es importante. Sino que como Dios ha infundido a su palabra no sé si decirlo, el germen latente de la vida. Estaba leyendo un artículo de que cuando los británicos estaban explorando, buscando oro, piedras preciosas en Egipto, a principios del siglo XX, dice que consiguieron un grano de trigo y le hicieron a ese grano de trigo la prueba del carbono 14. Resultó que tenía 2000 años antes de Cristo, no, perdone la fecha. La prueba dio, el carbono 14 dio es una prueba de antigüedad de los materiales. Y resulta que ese trigo se había conservado en esa cámara mortuoria en condiciones herméticas, al vacío, qué sé yo, ¿no? Entonces, tomaron el trigo y lo colocaron en condiciones de germinación. Y germinó. ¿Por qué? Porque el grano de trigo, Jesús lo dijo, tiene que morir. Cuando muere, germina. Entonces, Dios ha colocado en su palabra ese poder. Por eso Jesús dijo que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero por eso, qué bueno es cuando el comunicador, para no hablar de predicador, habla de comunicador, y o el mensajero, es un término más bíblico, es básicamente un fiel exponente. Y tenemos que subrayar esa palabra fiel. Entonces, esa palabra, el poder de la palabra está manifestado en Cristo. Correcto. Hay un texto que yo he citado, que es el texto de 2 Corintios capítulo 4, donde Pablo dice que entre los cuales, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Correcto. Los que se pierden. Entre los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, la cual es a imagen de Cristo, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz, haciendo una alusión de Génesis, es el que mandó a que resplandeciera en nosotros. Entonces, Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como siervos vuestros por amor a vosotros. ¿Cuál es la idea? El hilo conductor de este pasaje. Ok. Los que se pierden, el Dios de este siglo los ha cegado y no les puede resplandecer la luz del evangelio. Correcto. Y encima de eso, el mensaje que se predica es un mensaje oscuro, ambiguo, alegórico, humanístico, un mensaje personalista, donde se exacerba el ego, el narcisismo. Entonces, la gente está perdida. No hay esperanza para la gente que se salve. Por eso dijo Pablo que agradó a Dios salvar a la gente por la locura de la predicación. Entonces, por eso nosotros predicamos a Cristo, que es sabiduría de Dios y justicia de Dios. Entonces, por eso Dios utiliza la palabra y manifiesta el poder de la palabra manifestado en Cristo. Jesucristo será glorificado a través de la palabra. Jesucristo será declarado como Salvador y Señor.
Por eso decía Juan Driver, y esto lo repito yo en casi todas las clases, ¿no? Me gusta mucho esta frase de Driver, donde dice que Jesucristo no es solamente un Salvador en el cual creer, sino un Señor en el cual seguir. Entonces, nuestra predicación debe conducir a eso, al arrepentimiento, al cambio, a la fe. Claro, nosotros podemos ser calvinistas y creer que Dios salva a los escogidos, pero como yo no conozco los escogidos, yo voy a predicar un mensaje cristocéntrico, un mensaje llamando al arrepentimiento, a la fe, a la confianza en Dios. Esté predicando el tema que sea, exponiendo todo el consejo de Dios, como dijo Pablo. Me propuse esa palabra, Dios va a cumplir su propósito. El Logos se hizo carne, la palabra encarnada. Y esa, ya te voy a dar chance, Moisés, ya vi tu mano levantada. Esa palabra hablada, esa palabra es capaz de producir vida, producir una vida nueva, correcto. Esa palabra viva, Jesucristo es la palabra viva. Nosotros hemos sido renacidos por la palabra de verdad, correcto. Ese mensaje, el cual nosotros se nos ha encomendado, es una palabra, es una simiente imperecedera. Me explico, no hemos sido comprados por oro, por plata, sino hemos sido renacidos de simiente imperecedera. Esa semilla imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, el predicador, y esto no debe ser un cliché, tenemos que insistir, mis hermanos, incluso a ustedes que tienen experiencia, que son manejan la sana doctrina, mis hermanos, el propósito de este curso es que sigamos siendo y cada día nos sigamos convirtiendo en predicadores fieles que servimos al texto bíblico. Moisés, te escuchamos. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente, Moisés. Sí, interesante, hermano, porque cuando yo leía el material, si mal no recuerdo, dice que, y hablando de la subjetividad, que no escapamos de la subjetividad más que todo en que cuando preparo un mensaje, lo que voy a predicar es: Moisés se preparó muy bien, Moisés conoce el griego, el hebreo, conoce las reglas de ese método adecuado, me estoy acercando bien a él y voy a predicar, y ese mensaje va a ser de mucha ayuda y bendición, y la gente lo va a entender. O sea, yo lo veo así, esa subjetividad, dándole mucha importancia a Moisés que a Cristo, que qué puede hacer Cristo en ese mensaje o a través de ese mensaje. Entonces, yo creo que la subjetividad también está ahí, donde yo creo que yo soy lo más importante de la preparación que yo hice, hermano, y no escapamos de eso. Y eso me hizo reflexionar bastante, ¿sabes? Porque eso es lo que hago muchas veces. Muchas veces yo sé que voy en el Señor, en las manos del Señor, pero no escapa de nosotros, de mí, o de la persona, del predicador, del pastor, misionero, que es el que se preparó bien. O sea, eso como que está de primero muchas veces inconscientemente. Como dice, habla el psicoanálisis, son contenidos reprimidos ahí en ese inconsciente, pero que salen al consciente para fortalecer ese ego, ¿no? Ese yo. Entonces, esa es la preocupación. Y la tendencia también es, hermanos, en que cuando se lee un texto de la Escritura, por lo general, si nosotros lo interpretamos, ya voy a terminar, lo interpretamos de acuerdo con lo que conviene a nuestra manera de pensar y de vivir, entonces, en lugar de tratar de determinar lo que realmente Dios
quiso comunicar a través de ese autor, lo decía en otra palabra el hermano Camargo, Tony, a través de este texto bíblico. Entonces, cuando hacemos ese tipo de asunto y lo hacemos de esa manera, generalmente el texto deja ser palabra de Dios y se convierte en palabra humana, porque lo interpretamos de esa manera. Sí, por ejemplo, el Salmo 37:4, cuando dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces siempre pensamos que ese texto es que si yo hago lo que el Señor dice y lo que el Señor quiere, entonces Él me va a dar lo que yo quiero y voy a tener felicidad, voy a tener la prosperidad, voy a tener victoria cómoda. Pero ignoro el contexto del Salmo 37, que hablas de conflicto, bueno, una serie de cosas. Entonces, lo que quiero enfatizar y visualizar aquí para terminar es, no escuché, Dale, Moisés, te escuchamos. para acabar ya, para terminar, es eso, hermano, que en la subjetividad, A mí no me ven, no te preocupes. nosotros como que estamos estamos a veces, ay, porque yo sé, porque yo estoy preparado, y, o sea, parece que eso como que está primero. No, me explico. Claro, claro que te captamos la idea, Moisés, ¿no? Ahora, decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Este es el texto que estaba citando, no, pero fíjate una cosa, Moisés y muchacho, ¿no? Lo que pasa es que hay un binomio, y no es el binomio de oro, pero ese es música vallenato. Está el comunicador y está la palabra de Dios. ¿Me explico? Hay una interacción entre el comunicador y la palabra de Dios. La palabra de Dios es objetiva, es iluminada por el Espíritu Santo, es la palabra inspirada, es la revelación perfecta de Dios para nuestra vida. Pero el comunicador vive en Brasil, Venezuela, tiene una crianza, una formación académica, teológica, intelectual, en la vida. Entonces, todos esos elementos entran en la ecuación. Entonces, ¿qué ocurre? Que el comunicador debe tener honestidad por delante. Es decir, mira, escucha lo que le voy a decir. Ninguna persona que sea honesta y responsable, temerosa de Dios y fiel, va a estar hablando por ahí locura. ¿Me explico? O no debería hablar locura. Porque hay que llegar al punto de saber si lo que yo quiero comunicar está apegado al texto bíblico o no. Porque ahí está la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Jesús dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo el que nos sostiene, que nos ayuda, el que nos asiste, ¿correcto? Entonces, yo no voy a hacer de mi capacitación, de mi metodología, un fin en sí mismo. Debo tener cuidado. Debo entender que estamos, mi persona y Dios, hablando de la palabra de Dios. Entonces, dice Pablo, que no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Es decir, ¿qué significa adulterar la palabra de Dios? Meterle la palabra a un elemento extraño. ¿Cómo se adultera? Yo recuerdo que en los 70 salió en el diario Panorama una noticia que consiguieron en leche, en base de cartón, pececitos pequeños. Ahora, ¿cómo llegaron esos pececitos a la leche de cartón? Resulta que los productores llegaban al río y para completar esos
contenedores de aluminio, no sé, de cobre, lo que sea, le echaban baldes de agua a la leche, correcto, y eso, de hecho, se le consiguió a la leche ese fecal, el agua del río, correcto. Entonces, el adulterio es la introducción de un elemento extraño. Entonces, por eso dice Pablo, por la manifestación de la verdad, correcto. Entonces, ahí entra la subjetividad. Ajá. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Como decía Tony, la iglesia emergente. 50 exposiciones de un mismo versículo diferente. Correcto. Ahora, yo creo que la palabra de Dios es amplia, pero tampoco, desde mi punto de vista, va a ser una elástica que la voy a estirar ad infinitum. Correcto. Yo creo que la palabra de Dios, sí, dice el hermano Saulo, honestidad de exponer la palabra de Dios, por supuesto. Pero, hermano Saulo, esa honestidad al exponer la palabra de Dios va a comenzar en el carácter, la formación, la vida, la integridad, correcto, del estudiante de la palabra. Porque antes de ser un predicador, un expositor, yo debo ser un estudiante, correcto. Debo interpretar la escritura y a raíz de ese estudio, correcto, serio, de mi acercamiento a la escritura, yo voy a exponer la palabra. Pero dice Pablo, sino por la manifestación de la verdad, recomendando a toda conciencia humana delante de Dios. Si nuestro evangelio está encubierto, dice Pablo, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, el diablo, pues, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Eso es lo que hace el evangelio. Trae iluminación, claridad, correcto. El evangelio trae luz, correcto. Entonces dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Correcto. Entonces aquí es donde tiene que estar la honestidad, la decisión. Cada predicador debe tomar la decisión, comprometerse a servir al Señor, hacer un compromiso de apegarse al texto bíblico bajo la iluminación del Espíritu Santo. Debe tomar perdóname la palabra, como filosofía de vida. Nosotros vimos un curso que se llama filosofía ministerial. Ahí está. Eso metido. No nos predicamos a nosotros mismos. Sí, yo debo programarme, perdóneme esa palabra. Yo debo tener como preconcepto, yo debo tener como presuposición en mí que yo no voy a irme por la rama, que no voy a estar inventando locura. ¿Me explico? Que voy a ser fiel a Dios porque Él depositó en mí su palabra. Correcto. Ese tesoro. Correcto. El tesoro, como dice Pablo, que nos encomendó para que fuésemos ministros de un nuevo pacto. No el pacto de piedra, sino un pacto glorioso, un pacto el nuevo pacto del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo que tenemos que estar ser retenedor fiel. Escuche esto, ¿no? Retenedor fiel, creo que a Timoteo, retenedor fiel de la palabra. Correcto. ¿Qué es un retenedor? Algo que sostiene algo. Fíjate, a mí se me perdió una vez un clichito de un equipo y no pude montar el equipo en una de esas que me dio por ser electrónico, de ponerme a estar, y se me perdió. Y me acordé del texto retenedor fiel, eso lo que sostiene, pero retenedor fiel de la palabra, tal como ha sido escrita. Entonces, ahí está
ese compromiso, entonces dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Eso es fundamental en este curso. Jesucristo como el Señor de todo, como el dueño, como el amo, como el Kyrios, el Curio. Y nosotros como siervos por amor a vosotros. Es decir, el doble contenido del mensaje. Jesús como Señor, nosotros como servidores. Porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciesen la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento, la gloria de Dios en la faz de Jesús. Entonces ahí está el compromiso del comunicador, esa honestidad y esa responsabilidad del comunicador de que permitir que Jesucristo sea el Señor. Por aquí tengo a Tony. ¿Es otra vez o antes? Tony. Aquí estoy, compañero. Bueno, solamente quería agregar a eso que estabas diciendo, ¿no? El hecho de que comprendamos que, bueno, José, eres un buen exégeta y eres mi profesor de griego, y lo que he aprendido es que la gramática es precisa, y una de las leyes de la interpretación es que un texto bíblico puede tener muchas aplicaciones, pero su significado siempre será uno solo, y es el significado que el autor bíblico le dio. Entonces, la tarea, la responsabilidad del predicador fiel o del exégeta es encontrar esa idea que el autor bíblico le dio en aquel momento histórico cuando escribió esa verdad. Y luego, por supuesto, hacer el trabajo homilético, transportar eso a nuestra época para enseñársela fielmente a los oyentes y decirles cómo aplicar eso a sus vidas, o el poder transformador que eso tiene en las vidas de ellos en el presente. Y bueno, también ver cómo esta materia se conecta con la materia anterior que estuvimos viendo, la teología bíblica. Correcto. Porque según varios libros que he estado recibiendo, la predicación expositiva se alimenta de la teología bíblica. Entonces, dicho de manera simple, la teología bíblica es la teología del autor del libro en el que nos encontramos haciendo estudio. Entonces, esa es la tarea del predicador expositivo: encontrar el único significado que tiene el texto bíblico y exponerlo de manera clara y comprender a la audiencia de hoy. Sí, interesante, muy buen comentario, Tony. Sí, por supuesto, las materias tienen, tengo algunos comentarios acá, ¿no? Pero sobre todo, Tony, ¿no? Tenemos que recordar que tú puedes ser un metodólogo exégeta. Puedes tener todos los recursos, conocer la metodología exegética de la A hasta la Z, ¿no? Pero por encima de eso, yo recuerdo que a mi gramática de Dana Manti, que es una de las que yo más he usado, ahora no, ahora tengo a Daniel Wallace, a Ted Robertson, Morrison, ya, pero yo al comienzo tenía solamente a Emir, Moisés, Tony, tenía solamente a Dana Manti y tenía el libro de griego de Davis, y con ese libro yo estudié, ¿no? Era como en aquel entonces Moisés Chávez en hebreo, ¿no? Algo así. Entonces, yo le coloqué a mi gramática de Dana Manti, en la primera página le coloqué la palabra honestidad. ¿Me explico? Porque yo puedo aplicar gramática y conocer la morfosintaxis y todo lo demás, y sin embargo puedo manipularlo. Como dice Marco Vidal en una canción, ¿no? Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un acento, una coma de aquí y de allá, y al final la frase suena tan distinta, no tiene nada que ver con el original. Eso lo dice Marco Vidal en una canción. Entonces yo tengo que tener, por sobre todo, honestidad, compromiso con Dios, rectitud, y por qué no englobar todo eso en santidad e integridad. Voy a leer aquí unos comentarios. Por aquí nos dice
Emir Cordero, dale el crecimiento por medio de lo que yo siembro o riego. Correcto. Yo sembré, Apolo regó, crecimiento lo dio. Dice Saulo, amén y amén. Saulo Sierra nos dice, es lo que al principio usted decía, honestidad al exponer la palabra de Dios. Esto lo hace un temeroso. Correcto, estimado Saulo. De eso estamos hablando. Emil nos hace un comentario un poquito extenso, pero no voy a leerlo. Dice, el proceso de validación de una interpretación bíblica, exégesis, se realiza en dos niveles. Validación de los detalles. El exégeta contrasta su interpretación de las partes específicas del texto con otras alternativas, verificando si su lectura es la más natural y defendible. Correcto. Correcto. Validación de la gran idea. La idea principal o propósito que se ha inferido del pasaje se compara con otras posibles interpretaciones globales. La validez se juzga por cuán bien se ajusta esta gran idea al contexto general del autor, por supuesto. El texto completo y la revelación divina, correcto. Eso es que la Biblia, ella misma se explica a sí misma, 100% de acuerdo. En conclusión, la validación es un proceso de evaluación continua donde el exégeta debe estar dispuesto a modificar, ajustar, incluso reconocer la incertidumbre de su interpretación si la evidencia lo requiere. Fíjate que un ejemplo de esto, ¿no? En estos días estaba estudiando un texto de 1 Tesalonicenses y estudié con las variantes textuales. Agarré mi Sociedad Bíblica Unida, el aparato crítico de Sociedad Bíblica Unida, agarré Nestlé Alan, el aparato crítico, tal, y agarré también la familia 35, correcto, el aparato crítico y tal. Entonces, analizando los códices, los manuscritos, los unciales, los documentos minusculares, en fin, incluso padre de la iglesia, Orígenes, no sé qué cosa, y me di cuenta que había dos variantes y ambas tenían fuerza. Entonces, ¿qué dice en la exposición? Dije, bueno, este texto se puede entender de dos formas que no son contradictorias. La primera, si la entendemos así, y tal y tal. Y la segunda, si la entendemos así. Correcto. Y eso es sano. Eso es sano. Cuando incluso reconocemos pues nuestra limitación. Puede ser esta o puede ser lo otro. Correcto. Somos suficientemente honestos para entender que hay textos que no son fáciles. Correcto. E incluso luego de esto que hacemos nuestro trabajo, pues nosotros vamos a los comentarios, a las gramáticas, a los libros de exégesis, qué sé yo, y nos damos cuenta porque incluso estaba revisando algunos artículos, ¿no?, sobre Orígenes y Agustín, ¿no? Y me asombra que estos señores a veces dicen unos tremendos disparates. y estaba leyendo un artículo en Coalición del Evangelio y el hombre dice, bueno, esta frase es de Agustín de Hipona. Y yo me quedé asombrado. Y otro, bueno, esta frase es de Orígenes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no escapamos pues de esto. Y tenemos que ser muy humildes, como decía el apóstol Pablo, con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer conforme a su voluntad.